Hay una mesa ahora que ha despertado mucho interés. Desde ayer estamos hablando del dato, de lo que tiene de valor, y hay muchos aspectos en este momento que tienen que ver con los datos. En primer lugar, la posición de la Unión Europea, que ha valorado que en el año 2020 representará la gestión y la economía de los datos alrededor del 4% del PIB, ¿no?, de la Unión Europea. Esto es un tema económico que tiene mucho interés, pero es que luego hay otro tema de regulación, de vuelco de toda la normativa que nos está afectando a todos, el Reglamento General de Protección de Datos y otros reglamentos en los que AMETIC está colaborando y participando con distintas instituciones y organismos públicos, pues para defender la libertad de datos y que eso no estrangule la economía y el desarrollo de las empresas. Pero hay muchos aspectos a considerar, qué es el dato, cuáles son sus características, cuál es el valor, cómo se utiliza, y la mesa de hoy, moderada por María Álvarez, pues yo creo que va a tratar de todos estos temas. Iros sentando, sí. Voy a decir su currículum, que es muy idóneo para moderar esta mesa. Es Manager de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google España y Portugal, doctora en Derecho, con una tesis doctoral en el ámbito de la protección de datos en entornos digitales, y ha seleccionado una mesa de lujo que os damos la bienvenida a todos y que seguro que vamos a disfrutar. Muchas gracias. Sin duda el protagonismo de esta mesa es de los brillantes ponentes que me acompañan, pero antes de presentarles y darles la palabra, me gustaría hacer una breve mención a cómo desde Google vemos la temática objeto de debate. Sin duda, la economía del dato y la innovación basada en el uso de datos tiene un potencial enorme, está en claro auge, y nadie pone en duda ese crecimiento de la toma de decisiones basadas en el uso de datos, tanto en el ámbito público como en el privado. No obstante, a nosotros nos gusta hacer una diferenciación en Google entre datos, información y conocimiento. Digamos que los datos son el átomo lógico en este mundo informatizado. La información sería cuando esos datos se organizan y obtenemos información, y cuando esa información es interpretada nos lleva al conocimiento. Y es precisamente ahí, en la organización y en la extracción del conocimiento, en la interpretación, donde reside el valor. Y creemos que es una distinción muy importante cuando hablamos de dónde reside el valor en la economía del dato, porque el mero acceso a datos o tener datos per se no garantiza la innovación. Es necesaria una inversión en recursos, en talento humano, en inteligencia capaz de crear algoritmos sofisticados, inteligentes, que extraigan valor del dato. Los datos, además, no son un recurso escaso, de ahí que en Google siempre decimos que somos bastante contrarios a esa afirmación que muchas veces se oye de que se equipara los datos con el petróleo, cuando las características son bien distintas. Mientras uno es un recurso escaso, los datos son abundantísimos, se generan constantemente y se pueden compartir datos con un agente y nada impide que esos mismos datos se compartan con múltiples agentes. Por tanto, es en la organización y en la interpretación donde reside el verdadero valor, que se traduce en innovación, en productos y servicios que mejoran la vida de las personas. Por otra parte, en Google creemos que nuestro modelo es sostenible y la innovación que hacemos es sostenible siempre y cuando mantengamos la confianza del usuario y cumplamos sus expectativas. Por ello, siempre hemos puesto especial atención en lo que es la transparencia, en poner al usuario en verdadero control en el uso de sus datos, ofreciéndole pues una serie de herramientas para que pueda gestionar su privacidad y su seguridad. Yendo a ejemplos más prácticos, pues recientemente hemos actualizado nuestra política de privacidad con un lenguaje mucho más claro, insertando pues vídeos, ilustraciones, ejemplos, un glosario de términos para que esto contribuya al fin último, que es colocar al usuario mayor control en el uso de sus datos. O un proyecto que recientemente hemos anunciado para la transferencia de datos, para la portabilidad de datos personales, esa portabilidad directa de empresa a empresa, sin que sea necesario que el usuario se descargue sus datos y él mismo lo lleve a la otra empresa.
Es un proyecto en código abierto, open source, que hemos hecho conjuntamente con Microsoft, con Twitter y Facebook para promover esa portabilidad directa que impulsa también el Reglamento General de Protección de Datos. En definitiva, pues, creemos que es necesario impulsar la economía de los datos y la innovación basada en el uso de datos, que las empresas estén dotadas de esos recursos y esa inversión para poder innovar en un justo equilibrio con la protección de datos y privacidad de las personas. Y sin mayor dilación, pues procedo a la presentación de ponentes por orden de intervención. Juan Antonio Hernández Corchete es letrado del Tribunal Constitucional y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Es a su vez profesor del Máster de Protección de Datos y Transparencia de la Universidad San Pablo CEU y a su vez vocal de la sección de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es a su vez autor de numerosas publicaciones en materia de derecho público, en especial en el ámbito de la protección de datos de carácter personal. En su exposición, entre otros puntos, abordará la patrimonialización de los datos y los intereses jurídicos y mecanismos de defensa de los individuos, así como la cuestión relativa a datos no personales en relación con el Internet de las cosas. Lorenzo Cotino es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ha obtenido numerosos premios y distinciones, Ciudad de las Ciencias, del Ministerio de Defensa y del Ejército, entre otros. Ha sido profesor invitado y honorario en diversas universidades en Alemania y Colombia. Asimismo, ha coordinado y escrito numerosos libros, artículos e impartido ponencias sobre diversas materias, especialmente sobre libertad en Internet, administración electrónica y gobierno abierto. En su intervención hará una reflexión en clave histórica o de cambio de paradigma, momento histórico que estamos viviendo en esta era digital, con referencias al derecho de la competencia y apertura de datos y referencias al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, entre otros puntos. Rosario Tur es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha sido codirectora de la Revista Europea de Derechos Fundamentales y ha participado en proyectos de investigación sobre la crisis y la dogmática del derecho constitucional, cibernética e intimidad, coautora de diversos manuales, ha impartido numerosas conferencias con estancias de investigación en Siena, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Canadá, México y Roma, entre otros. Asimismo, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Su intervención se centrará en la privacidad y protección de datos desde el punto de vista de los derechos de la personalidad, la persona como sujeto constitucional, desde la teoría del control y del poder, y hablará de la tensión entre modelos constitucionales en un mundo globalizado. Juan Antonio, adelante. Muchas gracias, María, y muchas gracias a METIC por la invitación igualmente. Buenos días a todos. Como María ha presentado, ha destacado en mi presentación, yo parto de la idea de que la innovación como elemento de interés público hoy día y en los años venideros se va a hacer a partir de los datos. Y entonces no es posible una construcción jurídica de los datos que eso lo impida o debe adaptarse de alguna manera. Pero aún así, y partiendo de este principio, aprecio que hay un debate abierto, que hay que ir ajustando, y voy a intentar colaborar o terciar en este debate con algunas referencias en materia de datos personales, por un lado, y con posterioridad en materia de datos no personales. Por lo que se refiere a los datos personales, y aun cuando esto volveré más adelante para diferenciarlos de los no personales, cuando hable precisamente de los no personales, yo quería poner encima de la mesa algo que es muy propio de los juristas, y entonces es posible que todos los juristas que hay aquí pues les parezca algo muy evidente, pero para los que no, a lo mejor no lo han oído muy a menudo. Los datos personales tienen una interpretación amplia. No solo es dato personal aquel que se refiere a una persona, sino aquel que puede ser conectado con una persona si se usa otra información u otros datos que aporte un tercero. Esto es muy importante. La interpretación de los datos personales es extraordinariamente amplia. Por eso, un gran número de datos que probablemente uno piense que no son personales, sí lo son, y así lo ha declarado tanto las normas como
la interpretación de las normas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya saben que esto sobre materia de protección de datos, la normativa es fundamentalmente europea. Bien, yo quería poner de relieve que en materia de datos personales hay tres elementos fundamentales, una serie de elementos a tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener en cuenta el interés jurídico que implica el interés privado de las empresas que tratan esos datos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el interés público que radica en la innovación, porque eso ya no es un puro interés privado de quienes tratan los datos. En tercer lugar, y ya pasando al otro lado, hay el interés del ciudadano al respeto de su libertad, puesto que el manejo de sus datos puede conducir a la invasión de su libertad, a tomar decisiones por él. Esto es algo que puede pensarse que no ocurre, pero me remito a los hechos recientes en que sí puede ocurrir. Y esto es lo que tutelan todos los derechos que están tanto en el Reglamento de Protección de Datos como en la ley española, y que son derechos irrenunciables, y a esto volveré más adelante. Hay un cuarto interés, que es un interés público, que es el interés público en que los ciudadanos no se sientan vigilados. Esto es un interés también a tener en cuenta, y no es un interés meramente privado del ciudadano. Y en quinto lugar, puede haber un interés patrimonial del ciudadano. Y digo puede haberlo porque sobre esto se discute. Bien, haciendo cualquier institución jurídica que se construya para el entendimiento cómo se van a balancear, a equilibrar todos estos bienes jurídicos, tiene que tener en cuenta como elemento fundamental, a mi juicio, la libertad del ciudadano y el interés público de la sociedad de que el ciudadano se sienta vigilado. Esos dos elementos que tienen que ver con aspectos que no son patrimoniales de la persona física siempre prevalecerán frente a cualquier otro interés. Entonces, detrás de esto está la famosa contraprestación. Hay una directiva que ustedes probablemente conocerán, que está en nivel de propuesta sobre los sobre los contratos de contenido digital, donde para poner de relieve que es un contrato oneroso, se habla de que es posible una retribución en especie, como puede ser la contraprestación por la que se entregan los datos. El organismo europeo supervisor en materia de protección de datos y múltiples personas desde el mundo académico y del mundo intelectual se oponen a este planteamiento, porque sería tanto como patrimonializar el aspecto de libertad que el ciudadano implica en los datos. Entonces, yo aquí manifiesto que en los intereses jurídicos que puse encima de la mesa, creo que los intereses ligados a la libertad deben prevalecer y no es posible construir la relación jurídica con el dato sobre la base de un elemento patrimonial y, por tanto, renunciable. Caso diferente, y es lo que quiero poner de relieve, es sobre la eventual vertiente patrimonial de los datos para un ciudadano. Y me explico. Todos conocemos que las emanaciones de la personalidad de cualquiera de nosotros puede tener algún contenido patrimonial. Me refiero, por ejemplo, a la propia imagen. Yo creo que, yendo a esta vertiente patrimonial individual del dato para el ciudadano, creo que esto sí debe ceder ante el interés público de la innovación y ante el interés legítimo de las empresas que realizan innovación a partir de datos. Bien, esto sería la primera parte de mi intervención, que se refería a los datos de carácter personal. Ahora quisiera poner de relieve que hay una gran literatura jurídica, sobre todo en Alemania, lo cual conecta con lo que ayer se contó, de que Alemania en estos ámbitos va un paso por delante. Hay una gran literatura jurídica en Alemania sobre los datos no personales. Yo quiero traer a colación el primer apunte que hice al inicio. Yo creo que en toda esta literatura jurídica se olvida que dato personal, conforme a la normativa y conforme a la jurisprudencia, no solo es el que se refiere a una persona, sino también el que puede referirse a una persona si se manejan los datos suficientes para poderla conectar. Entonces, es posible que todos estos datos que se consideran no personales a raíz del Internet de las cosas o de la relación máquina a máquina, es posible que no sean datos no personales. O, dicho de otra manera, cuando se construya este entorno,
o se desarrolle esta tecnología, habrá que hacerlo de tal manera que no haya manera de identificar, no haya modo de identificar quién es el ciudadano que está detrás de algún dato que procede de su frigorífico, por ejemplo, por poner un elemento encima de la mesa. Por lo tanto, primera idea, hay que tener cuidado con ver en el caso concreto si un dato es personal o no. La segunda idea es que yo creo que cuando las empresas realizan un tratamiento de estos datos, cuando reúnen datos y a partir de ellos quieren innovar, hay que diferenciar lo que es el dato como materia prima de lo que es la inteligencia o los procesos que se colocan encima. Yo creo que son dos cosas distintas. Todo lo que el valor añadido que se coloque encima del dato tendrá que tener una protección a nivel de los mecanismos de propiedad industrial y propiedad intelectual con las adaptaciones que sean necesarias. Ahora bien, ¿cuál es la relación jurídica de estas empresas que hacen innovación a partir de datos respecto de lo que es la materia prima? Bueno, pues sobre esto, esta literatura alemana, y yo en esto coincido con ellos, creo que la idea de propiedad no es la idea más adecuada, porque, y aquí estoy resumiendo porque veo que mi tiempo se me está acabando, probablemente luego en la conversación podemos seguir hablando de ello. Yo creo que hay que tener muy en cuenta que la propiedad es una institución típica que responde a una situación construida a lo largo del tiempo, y una de sus cualidades fundamentales es la de ser excluyente. Y yo no tengo claro que el uso de los datos en sí sean susceptibles de una relación excluyente. Creo que un mismo dato puede tener muchos usos a la vez. Por lo tanto, no creo que haya un dato de exclusión en ella, que es esencial para el derecho de propiedad. Y ya voy terminando. Quería decir finalmente que el único problema con el que se encuentra toda esta literatura alemana que pretende acudir al derecho de contratos y, por tanto, a los contratos que ceden derechos de uso, el único problema con el que se encuentran, y creo que es un problema grave, es el problema de la atribución originaria de esos derechos. Es decir, una vez que alguien tiene derechos sobre unos datos, puede ceder su uso, pero ¿cómo obtuvo originariamente en el principio de la cadena esos derechos? ¿De quiénes son los datos del frigorífico que está en la casa de una persona? ¿Son datos del que manufacturó el frigorífico? ¿Son datos de quien lo recibe? ¿Son datos del dueño de la casa? ¿Cómo se construye el primer paso? Evidentemente, toda esta literatura jurídica parte de que es quien lo recibe, pero no da una razón. Y yo creo que aquí hay un verdadero problema. Bien, espero haberme ajustado a mi tiempo y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Juan Antonio. Perfectamente te has ajustado al tiempo, y muy interesantes algunas de las reflexiones que has puesto sobre la mesa, como que esa vertiente patrimonial del dato debe ceder ante el interés público en la innovación o el interés legítimo de las empresas en el tratamiento de datos para innovar, o que quizá la expresión propiedad del dato no sea la más acertada. Lorenzo, ¿cuál es tu visión? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, a María, a la organización, por esta mesa. Y, bueno, con el escaso tiempo no lo voy a dedicar a los agradecimientos, pero sí a un recordatorio a quienes venimos de la universidad. En ocasiones, incluso aunque yo llevo unos 20 años trabajando en el tema de nuevas tecnologías, sigo teniendo la sensación de que tocamos de oído desde la universidad, y es porque tenemos un gran distanciamiento en muchas ocasiones, sobre todo con el sector privado, para saber realmente respecto del objeto el que investigamos. Me dedico exclusivamente a la academia, pero les recuerdo que en la medida de sus posibilidades, que sepan que en la academia estamos especialmente abiertos a colaborar con ustedes, sobre todo porque en estos sectores no es nada fácil saber lo que realmente se está haciendo desde la industria, y nosotros podemos ayudarles jurídicamente, pero sobre todo porque si no, pues tenemos esta sensación de tocar relativamente de oído. Bien, también me gustaría señalar se ha mencionado, estamos ante un cambio de paradigma. Lo cierto es que antiguamente los paradigmas cambiaban, no sé, como mucho cada siglo. Ahora, cada 2 o 3 años oímos un cambio de paradigma nuevo, y ya lo único cierto es que estamos ante este cambio constante, continuo, bien descrito por Newman cuando habla de su sociedad líquida, de la modernidad líquida, y ahora también se habla de un derecho líquido, que a los que
más o menos los juristas, por lo general, tendemos a ser conservadores, pues nos cuesta mucho hablar de un derecho para un mundo totalmente cambiante, pero tenemos que también sujetarnos a estos cambios con nuevas fórmulas de un derecho líquido, biodegradable, se habla incluso, un derecho que casi de usar y tirar, pero también, cómo no, pues sujeto a los principios clásicos y a los derechos clásicos a los que voy a hacer referencia. También me gustaría recordar, para quienes no trabajen habitualmente estos datos, pues algunos conceptos básicos desde la filosofía se están dando, desde algunos estudiosos, lo que implican el uso de datos personales. Se está hablando de la psicopolítica, por ejemplo, habla el coreano-alemán Jung Chul, habla de estas entidades extractivas de datos del nuevo capitalismo, la nueva forma de explotación del capitalismo que tiene a través de la explotación de los datos, que además esta nueva forma de explotación es una autoexplotación que hacemos con una sonrisa en la boca los 3.500 o 4.000 millones de usuarios de Internet, con esa sonrisa y con cierta sensación de libertad cuando usamos Internet. Cuando, como señala este autor, pues estamos autoexplotándonos, facilitando los datos a estas entidades relativamente extractivas. Harari habla del dataísmo, ¿verdad?, la esclavitud de los datos, de la que también hablaba en su libro Big Data, Mayer y Schonberger, la que cuando hablamos de datos, información en general, no, como se ha señalado también, no siempre son personales, pero lo cierto, quería recordar estos peligros ante los que estamos abocados porque no tenemos que perderlos de vista. Y todo ello unido pues a esta industria, esta industria se le ha puesto antes el nombre de la X.0, porque a veces ya no sabemos, ya nos quedamos cortos con los números, la 4.0, la 5.0, pero lo cierto es que vive básicamente con aquel tópico que ha quedado ya en tópico de que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero que en cierta medida con la combinación del Big Data, inteligencia artificial, robótica y esta convergencia, pues ciertamente empezamos a percibir realmente que es así, aunque hablamos de ella desde hace no menos de 10, 15 años. Bien, sobre estas bases, las respuestas del derecho pues son complejas. El derecho, como yo siempre digo, pues es como la venganza, es un plato que se sirve frío, pero es que hoy en día pues ya no podemos esperar a que se sirva frío. Entonces, todos estos intereses convergentes es muy difícil verlos, decantarlos, pero tenemos que dar respuestas. Y el problema es que cuando damos respuestas las damos tarde y mal. Y las damos se dice en la paradoja de Colin Dritch. Colin Dritch describió esta paradoja señalando de que cuando el derecho responde, porque normalmente no tiene el conocimiento o no ve decantar los intereses, cómo los tiene que canalizar, cuando da esa respuesta ya es tarde y el panorama tecnológico ya ha cambiado y además se han generado ante la ausencia normativa o ante una, no total, porque la ausencia nunca es total, pero ante esta incertidumbre normativa pues ya se genera una serie de un status quo que es muy difícil de regular. Bien, sobre estas bases, que no son pocas, pues las respuestas del derecho pues podrían ser muchísimas. Me voy a ir centrando en el tema que nos ocupa. Yo vengo del derecho constitucional, como mi colega, y en muy buena medida también la intervención anterior, y claro, nos centramos mucho en derechos. Y obviamente hay una vis atractiva, una atracción siempre en materia de protección de datos. A mí me gusta, llevo muchos años trabajando en estos temas y he sido siempre bastante refractario a trabajar en protección de datos, entre otras cosas porque había miles de muy buenos profesionales haciéndolo y a mí siempre me ha gustado trabajar sobre la libertad de expresión y otros derechos, pero aquí hay que volver de nuevo a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Que es de donde nació la protección de datos en el año 84, como mínimo en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ante esta avalancha de este nuevo cambio de paradigma, ya no sabemos si es solo un estricto derecho fundamental, ya bastante delimitado, como es la protección de datos, sino es pues, los valores fundamentales de la dignidad y sobre todo porque además para los juristas se nos hace cada vez más difícil ver que haya un interés individual de un sujeto en juego, es decir, los derechos son derechos subjetivos y lo que está en juego ante esta avalancha en muchos casos ni siquiera son derechos personales, datos personales, y es muy difícil ver el daño o la afectación a cada uno de nosotros, pero sin duda estos 4.000 millones de usuarios de Internet o los 7.000 millones de personas que habitamos este mundo sí que nos sentimos afectados por toda esta avalancha tecnológica. Con lo cual, a veces no juega muy bien hablar de derechos puramente individuales e incluso tenemos que tirar más hacia arriba, hacia derechos, hacia principios más básicos como la dignidad, el libre desarrollo, para de ahí derivar quizá nuevos derechos o nuevas fórmulas de protección.
No obstante, el derecho de protección de datos está ahí y tenemos que manejarnos con él, y está muy regulado. Está muy regulado y tenemos que acudir a él. Pero también recordaría que confluyen otros derechos, como el derecho de acceso a la información, la transparencia. Mañana empieza un congreso en Valencia que dirijo sobre transparencia algorítmica, precisamente frente a los usos algorítmicos y de inteligencia artificial. La mayor garantía que nos va a ir quedando van a ser la transparencia de saber quién, cómo y especialmente cómo cocinan nuestros datos, ya no solo qué datos tienen sobre nosotros, sino qué hacen sobre nosotros y qué decisiones adoptan sobre ellos. Los poderes públicos cada vez van... Macron hablaba el otro día que quizá ya no hacía falta hacer el selectivo, sino que los sistemas de inteligencia artificial decidan qué es lo que más adecuado que estudiemos, y posiblemente será mucho más eficiente, pero qué menos que quien le van a determinar su vida pues sepa sobre qué bases, sobre qué datos y sobre qué lógicas algorítmicas se han decidido sobre ellos. Bien, estas son algunas de las reflexiones que quería hacer desde el punto de vista más general en clave de derechos. Se ha hablado de que estamos en la edad media de los datos. En este cambio de paradigma, por ejemplo, subrayo un trabajo de Coing, y que ha hecho un informe de más de 100 páginas a través de otro profesor de Landreau en Francia sobre la propiedad de los datos. Habla de una edad media de los datos en la que, haciendo algunos paralelos con la propiedad de la tierra en la edad media, pero la idea básica es que dejemos de hablar quizá del teatro de las musas y pasemos al teatro. Los ciudadanos, quizá la forma jurídica no la tenemos tan claro, si es la propiedad. Lo que está claro es que los datos son un activo para las empresas, y lo que está claro es que hay intereses en juego. Hay algunos intereses que son directamente relativos a la dignidad de la persona y hay otros que son patrimoniales. Esto no es nuevo en el derecho, incluso con derechos fundamentales, imagen, honor, intimidad, pues siempre se ha podido patrimonializar. El derecho norteamericano es especialmente hábil para estas cuestiones, pero lo que hay que hacer es monetizar en alguna medida los intereses de los ciudadanos, ya que se están lucrando otras compañías con estos datos, y es muy razonable y muy legítimo, pero ya que se está hablando de la necesidad de una cierta compensación, pues pasemos a fórmulas de esta monetización. Hace 3 años, creo que en este foro, fue desde Telefónica, se lanzó un proyecto bastante ambicioso y se puso sobre el panorama, al menos en el ámbito español, esta cuestión. Yo, por lo poquito que he seguido, el proyecto Áurea, etcétera, era la idea de compensación y de que el ciudadano maneje muy bien sus datos y pueda incluso monetizarlos. El seguimiento que he hecho de este proyecto, que se convirtió en Áurea, no lo he visto tan vinculado al tema de datos como se anunció. Probablemente están trabajando mucho y bien, pero yo personalmente no conozco. De ahí la apertura que señalaba para que los que nos dedicamos a estas cosas podamos saber cómo se está haciendo. El derecho a la portabilidad, este nuevo derecho que, por ejemplo, tengo muy serias dudas de que sea un derecho fundamental vinculado a la protección de datos, pero es un derecho y precisamente hasta nos podemos manejar casi mejor con derechos que no sean fundamentales. El Tribunal Constitucional desde antiguo separó, en el caso de Emilio Aragón, lo que es el derecho a la propia imagen, para entendernos la protección moral de la propia imagen, de la protección patrimonial. En el ámbito de propiedad intelectual es clásica la distinción entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Es decir, tenemos marcos para manejarnos en este juego en el que los interesados puedan patrimonializar su derecho de protección de datos o su propiedad de los datos, si es que hemos de hablar de propiedad. Tenemos algunos mecanismos. Bien, para concluir, he revisado el proyecto de Google con Facebook, con Twitter. De momento es incipiente y, al menos pues para los estudiosos, pues es muy reciente el anuncio. Está muy vinculado a la portabilidad, y lo que está claro es que el derecho a la portabilidad puede ser un mecanismo para que surjan en este nuevo escenario innovadores empresariales que sepan intermediar entre los ciudadanos y las grandes compañías extractivas de datos, para que realmente hacer efectivo la posibilidad de patrimonializar los datos personales. También, últimas conclusiones, en el ámbito propiamente de protección de datos. El Reglamento Europeo regula mucho. Vamos a ver cómo realmente se va aplicando en los próximos 10 años. Va en buena dirección. Yo creo que hemos de eliminar un poco nuestra idea del consentimiento en materia de protección de datos. El consentimiento ha sido el peor enemigo de la protección de datos. Todos vendemos el alma al diablo. Consentimiento tiene que seguir existiendo, pero creo que se han de reforzar las capacidades de las autoridades de protección de datos, que tengan más facilidad de acceso y conocimiento a los datos,
Y también el principio que está claramente en el reglamento de minimización de los datos personales, que se vincule con el servicio que se presta cuando se dan datos personales. Es decir, si prevalece mucho el consentimiento, el usuario de los servicios estupendos de la sociedad de la transformación digital, pues entonces da el consentimiento y ya barra libre para la utilización de los datos. Si este principio de minimización de protección de datos que está en el reglamento se acaba vinculando a que los datos sean necesarios para el servicio que se presta, posiblemente por ahí entrarán los intereses individuales de los sujetos que lo están dando y pedirán a cambio, con mayor claridad, alguna forma de satisfacción o de compensación. Finalmente, llevo anunciando finalmente, pero ahora es cuando acaba mi tiempo, también creo que es muy importante la reflexión jurídica y la hemos de ver en los próximos años. Desde el 2014 hay un estudio del grupo del artículo 29 sobre cuándo los datos dejan de ser personales a través de la anonimización. Y este es un elemento jurídico fundamental. Si los datos, hoy por hoy la protección mayor que tiene la información, esta información, es que sean datos personales. Se aplica todo el régimen de protección de datos. Si le quitamos que sean personales, prácticamente quedan en el limbo jurídico. Es muy importante que en los próximos años tengamos muy claro hasta qué punto esos datos de esa nevera son o no personales y para ver en qué contexto jurídico se manejarán. Y sin más y sin menos, en estos 10 minutos, muchísimas gracias por la intervención y por este minuto que me he tomado de más. Muchas gracias, Lorenzo. Adelante, Rosario. Muchas gracias. Mi primer agradecimiento a METIC y a Google, a los colaboradores en este evento, y mi agradecimiento también por haber contado con el derecho público. Yo creo que la interactuación, y me sumo, es lo bueno que tiene ser la última en intervenir, que tus colegas te abren el camino a tus ideas y te las refuerzan o te hacen repensarlas. Yo creo que es muy buena la interactuación del derecho y más quizá, y ahí compartimos mucho, del derecho constitucional, ¿no? Que al fin y al cabo lo que se plantea son siempre las bases de la sociedad en la que vivimos. Mi intervención tiene un poco la intención de hablar de qué damos cuando damos nuestros datos y dónde damos nuestros datos o desde dónde pensamos que nuestros datos, porque tenemos modelos constitucionales que nos ponen en jaque constantemente y que provocan ciertas tensiones. Yo creo que es importante a veces irnos a los inicios precisamente del constitucionalismo. No debemos olvidar que están más en boga que nunca las ideas hobbesianas del miedo, la idea del control, la idea del ansia del poder, y tener en cuenta que en el pleno siglo XXI, más que nunca, tener la información es tener el poder. Y evidentemente en el Big Data, además, todo es presente. Hasta tal punto que, bueno, nos invade ese miedo a la distopía orwelliana, al Fahrenheit 451, al mundo feliz. Bueno, nos metemos en un mundo en el cual nos hace falta, evidentemente, racionalizar la violencia. Pero no debemos olvidar nunca que en esta interactuación entre la industria, entre la empresa y entre la sociedad y entre las constituciones, bueno, pues tenemos que hablar de la autodeterminación del sujeto. Es decir, necesitamos un sistema, siempre que avanzamos hacia adelante, cada paso que damos, un sistema que permita de manera equitativa las mayores cotas de libertad, de autodisposición para el mayor número de personas. Yo también creo que es importante no confundir a los sujetos con las cosas. Por eso entiendo también al Supervisor Europeo de Protección de Datos cuando nos advierte de alguna forma de ese lenguaje. Porque en derecho, y aquí necesitaríamos mucho más tiempo, es muy importante el deber ser. Una cosa es el ser, una cosa es que materialmente podamos ver una contraprestación, pero es importante que no nos sintamos como cosas y es importante que para el derecho entendamos que ello implicaría la renunciabilidad total a ser precisamente seres humanos. Así que el derecho lo que está intentando siempre es evitar la cosificación. Derecho y mercado, y aquí yo también quería hacer unas breves reflexiones sobre el tema de la patrimonialización. Vamos a ver, a veces desde el derecho despotricamos contra la patrimonialización de los derechos, pero yo creo que es importante tomar conciencia ya de una vez y abordarlo así desde la academia y desde la reflexión jurídica, que las transacciones económicas no son ajenas al derecho y que el problema que se plantea con los datos personales, la puesta en jaque de la privacidad, no es algo aislado en el mundo en el que vivimos. Necesitamos una dogmática común, necesitamos ver
cuál es la base común. Y en esa base común, bueno, pues vemos intereses patrimoniales en el trabajo en la salud, en el trabajo de los medios de comunicación, en las TICs, en la gestación subrogada, en los problemas de lactancia. Es decir, en tantas cuestiones es importante ya romper la idea de que los derechos fundamentales no son patrimonializables. Es un interés legítimo también el interés patrimonial. Es decir, lo importante no es la operación económica o la finalidad, si es lucrativa o si no lo es. Lo importante es que cuando hablamos de derechos y de privacidad en concreto, esto implica la facultad de poder impedir un uso no consentido en el sentido, precisamente para evitar que el consentimiento se convierta en un demonio, como decía el profesor Cotino, un consentimiento no consentido que sea libre y equitativo. Y que busca la permanente garantía de servir al mantenimiento de una vida libre, igualitaria y digna. La historia es cómo conseguirlo, porque esto suena muy bien y la empresa se siente amenazada cuando hacemos estos discursos, y la idea es bastante sencilla. Es la historia de nuestros 3 últimos siglos de historia, la historia de los pactos constitucionales. Pero para pactar y para reflexionar sobre la privacidad, yo creo que es importante, en el mundo en el que estamos viviendo y de la manera en que se está legislando, a veces superar eso que la profesora de la Cortina llamaba la democracia de adversarios. Es decir, necesitamos buscar ese pacto constitucional. Se ha definido, fíjense ustedes que en el año 1975 Thompson ya decía en uno de los mejores ensayos sobre privacidad que el problema es que no tenemos una idea clara de lo que es la privacidad. Y yo creo que en el pleno 2018 el derecho sigue yendo detrás de los avances tecnológicos. Hay un intento, evidentemente, por definir la privacidad. La privacidad es estar solo, esa habitación propia de Virginia Woolf, en la que tenemos que ser capaces de observar de lejos cómo se nos construye desde fuera. Yo creo que ese tipo de reflexión hay que hacerlo. Es lo mismo que teníamos antes, pero también es la información que decidimos que no se revele, esa libertad positiva, ese poder que el ciudadano necesita nunca perder de vista. Pero la verdad es que la privacidad que veníamos construyendo a partir de esos 2 elementos tiene que adaptarse a los nuevos retos que tenemos delante. El primero, y voy a citar 4 muy brevemente, es que en el uso de las TICs nuestra privacidad no puede ser ni la del siglo XIX ni tampoco puede ser la del siglo XX. Nuestra privacidad, y ahí tenemos nuestras generaciones jóvenes, consiste precisamente en mostrarse, en interactuar. Y el problema es que la velocidad con la que se mueven las TICs no nos da tiempo, no nos da la reflexión no nos da la serenidad para poder llevar a cabo esa reflexión. Un segundo elemento que nos condiciona, y es que los datos, la información, y ahora es más intensa que nunca, nos sirve precisamente para relacionarnos bien. La información no es un mal en sí. La tercera es que las personas, y esto también hay que tener en cuenta si queremos construir un nuevo concepto de privacidad, las personas no siempre somos pasivas ni somos damnificadas. Yo creo que la gente que se maneja con las TICs con muchísima soltura, y la universalidad de las TICs no es total, pero sí que, sobre todo en las generaciones jóvenes, eso ocurre. Las personas encuentran una forma de realizarse, un modo de realizarse, hay una personalización, observan una utilidad, ven un atractivo, observan un bienestar, obtienen una recompensa social, una aceptación social, psicológica. Y curiosamente, teniendo en cuenta siempre que se produce incluso eso que se llama la paradoja de la privacidad. Todo el mundo nos mostramos y nos preguntan muy celosos de nuestra privacidad, pero luego cuando actuamos, cuando nuestras generaciones jóvenes actúan, lo hacen de una manera totalmente distinta. Y luego el cuarto elemento que debe condicionar lo que queramos que sea la privacidad. Y es que esta privacidad de la que nos manejamos actualmente encaja mal con las antiguas técnicas de reparación del daño que se nos hace a nuestra privacidad a través de la pura técnica de la indemnización. Esto ya no nos vale. Y enlaza también un poco con lo que decía Juan Antonio. La privacidad no puede dejarse en manos solo absolutamente
de la ciudadanía, del ciudadano individual, sino que necesitamos una responsabilidad social, una construcción social de lo que significa esa privacidad. Pero dentro de ese contexto, de los elementos que deben condicionarnos cómo construimos esa privacidad, bueno, pues también tenemos que pensar en las desutilidades de los datos, del uso de los datos. Tenemos que pensar, como se decía con anterioridad en las intervenciones previas, para qué sirven esos datos, por quién, cómo se cruzan. Y para que se me entienda, muestro un ejemplo. El modelo norteamericano, al que me referiré por último, es un modelo que efectivamente se muestra muy abierto a la vigilancia intensiva y a la vigilancia y a la multiplicidad de órganos de vigilancia en las redes sociales. Sin embargo, se mostró absolutamente agresiva cuando se produjeron la revelación. Snowden hizo esa revelación de esos datos privados y entonces la sociedad norteamericana montó en cólera sobre el uso que se había dado sobre esos datos. Es decir, tenemos que ser conscientes de por quién, para qué, por qué se van a usar esos datos y a dónde queremos ir cuando eso está ocurriendo. Tenemos que tener en cuenta que cuando se usan esos datos también se pueden multiplicar los sesgos y los prejuicios, se pueden incrementar. Si una sociedad tenía problemas de discriminaciones y tenía un problema de debilidades estructurales para determinados sectores de la población, el uso masivo de datos indiscriminado puede llevar a proliferar o a incrementar o a multiplicar esos sesgos y esos prejuicios. Y luego no debemos olvidar que la información es un modo de modular, de construir a las personas. A través de la información construimos seres humanos. La pregunta, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a los datos personales y los utilizamos, es precisamente si somos racionales en el uso de los datos personales. Y para ser racionales necesitamos trabajar construyendo ese nuevo concepto de privacidad en formación, en información y en transparencia. Y cito los 3 pilares porque a veces se pone demasiado el énfasis en la transparencia, y esa transparencia que con muy buena voluntad hacen incluso muchas empresas que manejan los datos personales, parecen ser un sustitutivo de la educación ciudadana. La pregunta que nos tenemos que hacer, por lo tanto, es ¿cuánto valoramos individual y socialmente nuestra privacidad? ¿Por qué digo esto? Porque no pagamos por alguna utilidad, nos mostramos reacios a pagar por alguna utilidad social y, sin embargo, pagamos cediendo indiscriminadamente datos personales. Es una terrible paradoja, pero es una paradoja que debemos tener en cuenta. Y a eso hay que sumarle, y yo con esta idea quiero finalizar mi intervención, que no tenemos un único modelo constitucional, que no nos vemos como el concepto de persona y de sujeto constitucional no es el mismo en los grandes modelos constitucionales o en las grandes potencias que existen. Es verdad que se habla de la Unión Europea y del modelo estadounidense, pero yo hablaría más bien del modelo anglosajón y el modelo continental, porque efectivamente el Reino Unido representa a veces en temas de privacidad un punto de inflexión o de discordancia con las políticas que se llevan a cabo en otros países de nuestro entorno. Yo ahí me remitiría o recordaría al profesor Fioravanti, un buen catedrático de Historia de las Constituciones, que nos recordaban cómo habíamos gestado nuestro concepto de persona a lo largo de los 2 últimos siglos de historia. Y nos recordaba que el modelo anglosajón es un modelo tremendamente individualista, un modelo competitivo, un modelo que trabaja a través del mecanismo de la reflexión, del ensayo, del error, que no es rupturista. A veces nos escandalizamos de algunas medidas del modelo anglosajón, pero ellos si cambian lo van a hacer con un modelo meditado, y voy acabando. Y ahí tienen la comparecencia precisamente de Zuckerberg en el Senado norteamericano. La manera que tuvo precisamente de poner en jaque el senador republicano a Zuckerberg fue preguntarle qué le parecía a él, es decir, estaba apelando a la autorresponsabilidad, a esos valores. En el modelo europeo, sin embargo, es un modelo estatalista, un modelo que necesita potenciar más el individualismo, que necesita generar una educación constitucional, que se suele poner detrás o se suele poner al abrigo de la legislación para la que le proteja sus derechos.
Las TICs creo que se desenvuelven muy bien en ese contexto anglosajón de la proliferación de vigilancia, pero creo que no pasa lo mismo en el modelo continental. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Muy interesantes las tres intervenciones. Comentabas, Lorenzo, un punto importante que pusiste sobre la mesa en tu intervención, que era hablabas de restar importancia al consentimiento, ¿no? Me ha llamado la atención porque siempre ha sido considerado como la piedra angular de la protección de datos, ¿no? Ese consentimiento informado, información previa y consentimiento. Quería conocer un poco tu opinión y la del resto de ponentes. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Hablabas de estrechar quizá el ámbito del consentimiento para que fuera válido exclusivamente con respecto a datos necesarios para la prestación del servicio en cuestión, pero ¿no creéis que eso podría, digamos, limitar de alguna manera la innovación, ya que dejaría fuera tratamientos ulteriores compatibles con ese tratamiento inicial, o que podría suponer algún tipo de freno a la innovación? Bien. Muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, pero estoy convencido, como has señalado, tenemos esta paradoja de la privacidad. En cualquier encuesta europea o española, todo el mundo dice que está muy interesado por su privacidad, pero damos sin mirar y aceptamos todos los términos de manera constante. El modelo del consentimiento se ha aprobado en los últimos 20 años y a esta situación hemos llegado. Hemos perdido totalmente el control sobre nuestros datos, que era para lo que nació el consentimiento. Frente a ello, creo que hay que apostar por modelos más paternalistas. Estamos ante 4.000 niños que ceden su consentimiento de manera totalmente, sin preocupación, y yo me incluyo entre ellos, porque los servicios que nos ofrece este SOMA del siglo XXI pues son muy apetitivos, es muy difícil resistirse a ellos. Entonces, sin que desaparezca el consentimiento, lo que debe haber es un paternalismo. El paternalismo es, y está en el Reglamento Europeo, el principio de privacidad en el diseño, privacidad por defecto y minimización del uso de datos personales. Tratar el mínimo de datos personales que se necesiten para el servicio que se tenga que prestar. De ahí que veremos en los próximos 10 años hasta dónde llega la interpretación del reglamento, si hay una conexión entre el servicio que se ha de prestar con los datos que estamos facilitando. Y ello ha de venir de la mano, y me gusta siempre el modelo americano, pero también tiene autoridades muy fuertes. Creo que, dado que los sujetos no estamos velando por nuestros datos personales, creo, y me duele decirlo porque me siento liberal, pero lo que voy a decir no es nada liberal. Necesitamos agencias regulatorias fuertes que sepan del tema, y especialmente con la avalancha de la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas capacitadas hoy en día que conozcan este tema, y además el problema de puertas giratorias puede ser también tremendo. Pero necesitamos, ya que tampoco puede haber una transparencia total, la innovación, y acabo ya, la innovación depende de que las empresas tengan secreto industrial, propiedad intelectual, y entonces hay que confiar en las autoridades, igual que cuando se registra la propiedad industrial e intelectual, en que puedan ellas investigar si se está haciendo bien o no las cosas, sin que cada individuo pueda acceder ilimitadamente a los datos. Muchas gracias. Juan Antonio. Sí, una breve palabra sobre tu pregunta. El consentimiento, a mi juicio, tiene dos problemas. Uno, precisamente el que tú has planteado. Cuando uno presta el consentimiento, no sabe para qué presta el consentimiento, porque hay muchos usos posteriores que ni se los puede imaginar. Por lo tanto, es un consentimiento desde el principio que no está conectado con el objeto de lo que uno consiente, porque no sabe lo que está consintiendo. Ese es uno de los grandes problemas del consentimiento desde el punto de vista de su habilitación en el tratamiento de datos. Pero hay un segundo problema, y es que yo creo que uno puede consentir que se traten sus datos personales en la medida en que eso no produzca un detrimento a su libertad. En el momento que lo produzca, ese consentimiento no sirve, porque no es admisible un consentimiento para una afectación negativa a tu privacidad. Entendiendo por privacidad, a mi juicio, yo entiendo por privacidad, conectado con lo que dijo antes Lorenzo, la afectación a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad. Eso es la afectación a la privacidad. Es una privacidad de decisión. ¿En qué medida yo, que soy una persona humana con capacidad de decisión, qué es lo que me identifica, pierdo esa capacidad de decisión? Eso, el consentimiento nunca lo elimina. Es decir, el que trata datos no puede realizar eso en ningún caso, aun cuando haya obtenido el consentimiento. ¿Creéis que más allá del Reglamento General de Protección de Datos se hace necesario contar con una Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía para garantizar los derechos del ciudadano en Internet, siendo pues, estos derechos algunos directamente relacionados con la privacidad,
pero no todos. Y en ese caso, ¿por qué cauce debería articularse? ¿Es la Ley Orgánica de Protección de Datos en tramitación aquí en España ahora mismo el cauce más idóneo? Bueno, yo me iría a la carta que ya tenemos. Es decir, yo antes de hacer una carta de derechos digitales y hacer una proliferación de nuevos derechos o de nuevas dimensiones, yo explotaría un poquito de alguna forma los conceptos clásicos. Y eso quería enlazártelo también con el tema del mito del libre consentimiento. No creo que necesitemos tanto hacer una proliferación de derechos que no vamos a comprender sino reconducirlos a los derechos clásicos. El libre consentimiento es un mito. Es decir, el consentimiento nunca es libre. El consentimiento siempre viene condicionado por factores externos y por la propia capacidad o formación o la propia conciencia de lo que tú piensas que es la privacidad, si algún día lo has pensado o lo has hecho. Así que yo opto más bien antes de optar o de redactar una nueva carta sectorial de derechos en el ámbito digital, por reformular las categorías clásicas, por reconducirme a las categorías clásicas. Y lo que Lorenzo llamaba paternalismo, yo lo reconduciría, porque la palabra paternalista me anula al individuo, yo lo reconduciría a un empoderamiento del individuo y a un refuerzo de su formación y de su capacidad precisamente para entender en qué consiste su privacidad. Yo sobre esa carta solo una cosa. Creo que, dado que se ha incorporado directamente en el legislativo sin haberlo consultado con los actores, eso lo lastra un pelín. Sería más conveniente que si se quiere hacer una nueva carta, sobre todo de derechos, no tanto de derechos fundamentales, sino de derechos de acceso, se hiciera después de consultar con los actores en todo un procedimiento extenso. Me parece que eso es importante. Yo sí que creo, una carta, según como la concibamos, Telefónica hace unos meses ha sacado ha impulsado una carta de derechos. Yo creo que las cartas, sobre todo a los juristas, no nos suelen gustar nada porque no suelen valer de mucho, salvo que fuera una carta de todo el sector, obligándose en cierto modo, y que no fuera, antes te decía, de las musas al teatro, pues que no sean meras generalidades que ya existen, los derechos ya están reconocidos. Lo que hace falta es concreción. La Ley Orgánica de Protección de Datos y otros foros tienen que concretar aspectos que hoy por hoy no queda muy claro. Y yo, en todo caso, insistiría, no se trata de frenar la innovación. Siempre pensamos en los modelos estatalistas europeos, pues parece que vayan a lastrar la innovación, pero yo creo que Europa puede regular, no dejar simplemente sin regular algunos elementos para que no pasen 10 años y que ya cuando los regule sea tarde. Creo que tenemos tiempo para una pregunta que nos llega del público. Voy a fusionar dos en uno. Nos preguntan cómo puede calcularse el valor del dato y qué iniciativas legislativas y de políticas públicas son necesarias para impulsar la economía del dato de un modo que aseguren la protección de datos personales. Yo subrayaría una idea. El proyecto de Google con otros vinculados sobre todo a la portabilidad son los pasos necesarios más allá de la regulación. El derecho a la portabilidad existe, es una pieza fundamental para que se pueda monetizar de alguna manera los datos. Como decía, también los proyectos que al parecer señaló Telefónica venían a intentar, porque se necesita concretar, y aquí la innovación puede ser muy importante. Es decir, que haya estos individuos que hoy por hoy pasamos de estos temas, tengamos intermediarios que nos faciliten esta gestión, no necesariamente de manera económica, pero para que nos gestionen el valor de nuestros datos personales, le den alguna concreción. Y yo creo que precisamente las grandes empresas creo que están viendo ahí también una nueva oportunidad de negocio, preservando también los intereses de los individuos. Yo haría una diferencia. No es lo mismo el valor del dato para el actor, para el operador, para la empresa, que eso, insisto, en que va a depender de qué valor añadido sume, y eso probablemente va a ser una cuestión de mercado, eso no se puede decir a priori. Y otra cosa es el valor para el ciudadano, para el individuo, en caso de datos personales. Y yo aquí, insisto, estoy un mar de dudas, pero me parece que el ciudadano probablemente obtenga también beneficios, tanto como sociedad, a través de la innovación, como individualmente, y no digo beneficios individuales por aquella contraprestación en términos de servicio que obtiene, no me refiero a eso, sino en términos generales de sociedad, que podrían llegar a determinar que ese valor económico que sin duda tiene deba ceder frente a los beneficios que obtenga.
Y no insisto, no estoy diciendo yo porque acepte usar tal servicio, eso es una contraprestación. No, me estoy refiriendo a algo más general. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los bienes histórico-artísticos de propiedad privada. Yo no puedo cambiarle la fachada a una determinada casa por mucho que sea de mi propiedad. Y no porque haya obtenido ningún servicio, sino porque hay una cierta función social de algunos determinados bienes. Sobre eso probablemente haya que pensar algo. Yo no lo afirmo de un modo rotundo, solo digo que aquí hay un debate encima de la mesa. Yo remato también la idea, de alguna manera, sumándome a la intervención de Juan Antonio. El valor se obtiene de la suma de intereses jurídicos y sociales comprometidos. Efectivamente, los intereses pueden ser múltiples, los son de la ciudadanía, de las empresas, del propio Estado, y lo que tienen que hacer es buscar precisamente lo que se decía en la primera intervención de esta mañana, un equilibrio. De alguna forma se trata de satisfacer esa idea del bien común o ese pacto constitucional o ese pacto social, y para eso necesitamos equilibrar y dialogar entre las distintas posiciones. Yo creo que no hay otra, un pacto social, un pacto de Estado y mucha pedagogía, porque efectivamente si seguimos anclados en polarizaciones y seguimos anclados en modelos que parecen que son antagónicos, bueno, pues lo único que vamos a conseguir es exacerbar algunos posicionamientos y multiplicar efectivamente las cartas de derechos, los compromisos, los propósitos, pero no habremos confluido en el verdadero valor que tienen los datos para una sociedad. Pues muchísimas gracias a los tres. Creo que lo vamos a dejar aquí. Podríamos estar debatiendo horas y horas sobre el tema. Creo que ha sido un debate muy enriquecedor que espero que os haya gustado. Gracias. Muchas gracias.